Buenos días, perdón. Estamos hoy con Enrique Rabasa. Él es catedrático de Ideación Gráfica y da geometría en el grado de la Politécnica de Madrid de Arquitectura. Y también es profesor de Historia de la Arquitectura en la construcción en el máster de... Vale, y creo que una de las cosas que más te gusta de lo que haces es un taller de cantería, ¿no? Que tienes en la universidad. Tenemos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica tenemos un taller de cantería donde los alumnos trabajan la piedra siguiendo los procedimientos tradicionales. Fundamentalmente, pues en lo que se van a encontrar, que es en obras de restauración. ¿Y hay muchos canteros, o sea, empresas de cantería todavía en España, conocéis? ¿O es algo que está un poco...? La enseñanza de la cantería comenzó a recuperarse, había hace 30 o 40 años, había todavía canteros antiguos que conocían su oficio, que muchos de ellos, yo he conocido a algunos que, bueno, pues eran un poco reticentes a contar las cosas. Y hubo una iniciativa estupenda, que es la de Peridis, cuando comenzó a hacer las escuelas taller. Sí, es cierto. A partir de ahí hubo un periodo en el que funcionaron varias escuelas taller y que se formaron. Hubo una generación que ahora puede tener 50 años de canteros que se formaron bien en su oficio y que sabían hacer las cosas. Y luego eso, pues lamentablemente ha ido decayendo. Fueron desapareciendo algunas escuelas. Una estupenda con la que yo he colaborado es el Centro de los Oficios de León. Creo que todavía existe en Pollo, en Pontevedra, una escuela de cantería muy dura, la que están 5 años, porque trabajan con el granito, ¿no? Pero bueno, van desapareciendo. Es una pena que se vaya otra vez, vayan declive esto, que se vayan perdiendo los conocimientos y la tradición. Bueno, si todo va bien, nosotros vamos a seguir con la tradición. Y bueno, tú eres el director del proyecto de la bóveda que vamos a replicar aquí, la bóveda de Junterones, ¿no? Del siglo XV. Pues sí. Cuéntanos un poco. Pues sí, pues os agradezco la oportunidad de poder hacer esto con la piedra de aquí, en el lugar adecuado, hacer la bóveda de Murcia en Murcia. Se trata, pues como sabéis, de una bóveda muy singular que hay en una capilla de la catedral. Es singular por su forma, que tiene una forma tórica, es una especie de superficie de revolución con el eje horizontal, y que es conocida por otra parte, la bóveda real que está construida en la catedral, tiene mucho interés artístico desde otros puntos de vista, tiene una gran decoración escultórica, pero además esa misma bóveda pues apareció explicada en un tratado del siglo XVI de gran importancia, bien conocido, que es el Tratado de Alonso de Vandelvira. Alonso de Vandelvira probablemente no sabía cómo se había hecho exactamente esa bóveda, pero en su tratado hace una relación de muchos aparejos, de la manera, de los procedimientos que en esa época se utilizan para tallar las piedras de cada uno de ellos, y yo creo que se interna en este tema, expone como un capítulo más lo que él llama además bóveda de Murcia, explicando un procedimiento que probablemente es algo que él imagina que es la manera en que se hizo en su momento esa bóveda. Entonces nosotros, al ejecutarla realmente, tenemos la oportunidad de comprobar hasta qué punto realmente lo que explica Vandelvira es cierto, es aproximado, bueno, pues se puede mejorar o se puede hacer por otros procedimientos. La bóveda, la reproducción que estamos haciendo, que es lo mismo que esta maqueta pequeña, pero en mayor tamaño, más de 2 metros de longitud, es una reproducción no de la bóveda de la capilla, sino una reproducción exacta del dibujo que hace Alonso de Vandelvira. Alonso de Vandelvira hace un dibujo esquemático que debe ser completado en algunos aspectos, lo explica con un texto y nosotros estamos intentando
hacer lo mismo. Tiene una cierta complejidad porque en otros casos la talla de las piedras que explicaba Elvira era algo bien conocido, bien experimentado, y lo que él dice pues refleja lo que aparece en otros tratados y lo que además parece razonable desde hoy día, pero en este caso pues hay particularidades que nos obligan a comprobar si realmente el camino indicado pues es correcto o no. Vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender. Vamos a aprender. Efectivamente. Será un ejercicio divertido, interesante, curioso por el lugar, pero que además da lugar a aprender. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad en el taller de cantería? Nos interesa la historia desde ese punto de vista. Conocer los procedimientos, experimentarlos, hacer una crítica histórica, se puede decir, analizar a partir de la ejecución real los métodos que explican los tratados para conocer de qué manera se han hecho las cosas. Es algo que se suele llamar arqueología experimental. Hacemos arqueología, pero haciendo las cosas de verdad. Realmente, desde nuestro punto de vista, como empresa que nos dedicamos a la construcción en piedra, a nosotros lo que nos interesa es la aplicación actual que pueden tener todas estas técnicas y todos estos conocimientos, ¿no? ¿Qué crees tú que puede aportar la arqueología experimental a hoy? Pues precisamente yo creo que más que si queremos emplear la piedra hoy día de una manera racional, ecológica, eficaz, pues debemos de interesarnos más por el uso de la piedra masiva, por la construcción con buenos grosores y no con chapitas finas que, bueno, pues sirven en algunos casos, pero en muchos otros se rompe. El envejecimiento, por ejemplo, es otro aspecto fundamental en esto. Un buen sillar con un buen tamaño envejece bien. Se puede deteriorar, le pueden pasar muchas cosas, pero aquello es digno. Pero una plaquita fina que se le da una patada y que se rompe, pues es una cosa un poco triste. Hay que sustituirlo. Entonces no se trata de sustituir, sino de hacer cosas que tengan una duración. Pero venido de lo que me habías preguntado. Sí, ¿qué aplicación, qué podemos aprender de esta arqueología experimental para hoy? Claro, para construir hoy. Pensamos que para este uso de la piedra masiva, especialmente en algunos detalles, porque desde el punto de vista estructural, el uso de la piedra masiva en las nuevas edificaciones pues será en su mayor parte con sillares, con piezas ortoédricas que no ofrecen mucha complicación desde el punto de vista... Sí, que realmente hay, en piedra masiva pues hay cosas que son relativamente sencillas, claro, que es un muro, claro, y hay cosas ya muy complejas como esta bóveda tórica, ¿no? Pero en algunos lugares, en algunos detalles, será interesante, convendrá o será atractivo hacer algo especial. Y para eso es para lo que puede intervenir la estereotomía de la piedra, la geometría. Y nosotros pensamos que ese tipo de cosas se debe llevar adelante el proyecto a partir del conocimiento de la historia. Estamos acostumbrados a inventar desde cero. Y en este campo, precisamente, pues llevamos 6.000 años de experiencia. Es decir, si pensamos en lo que es un arco o una bóveda, una serie de piedras que están unas junto a otras y que resulta que aquello se sostiene, que hay un texto del Tratado del Padre Tomás Vicente Tosca que dice que las piedras se mantienen constantes en el aire en virtud de la mutua complicación que las enlaza. Se apoyan unas en otras. Qué bonito. Gracias a la colaboración y el apoyo de unas en otras, pues aquello está vivo, funciona y se sostiene de pie. Y eso es algo que se sabe desde hace 6.000 años y que se ha probado en multitud de condiciones. Pues aprovechemos esa experiencia. Podemos mejorarla, podemos adaptarla a determinadas circunstancias, pero yo creo que si hay que inventar, si hay que progresar, es a partir de ese conocimiento que sin duda tenemos. Ahora mismo hay algunos arquitectos que ya se están atreviendo, bueno, ahora en estos días vamos a tener ocasión de hablar con algunos, hacerlo hoy, pero hay otros muchos arquitectos con los que hablan y ni tan siquiera para hacer un muro de carga simple, con una costumbre a un agua, o sea, lo más simple, les causa inseguridad. Claro, hay otro problema añadido y es que
Desde el momento en que a final del siglo XIX aparecieron el hormigón armado, aparece a final del siglo XIX, principios del siglo XX, se extiende rápidamente como forma de hacer esqueletos, estructuras que son esqueletos que sostienen las edificaciones. El acero laminado, más o menos a la vez, un poquito antes. Con esos dos elementos, con acero laminado y hormigón armado, es con lo que se construye hoy. Se hacen esqueletos de barras y sobre eso se pone una cosa, se pone el cerramiento, se pone lo que haga falta para tapar los huecos. Y como consecuencia, los arquitectos están acostumbrados a pensar en ese tipo de estructuras. Pero son unas estructuras que, desde el punto de vista mecánico, funcionan de una manera diferente a la tradicional de las obras de fábrica. Son estructuras en las que lo que interesa es llevar los materiales, ahorrar lo más posible, naturalmente, y llevar los materiales hasta el extremo de su resistencia. Se calculan las estructuras para que llegue, para que no rompan. Esa es la condición, para que no rompan en algún sitio. La característica de las obras de fábrica tradicionales, digamos, fábricas que son piedra, ladrillo, toda clase de materiales históricos, excepto la madera. La madera es otra cosa. La madera resiste tracciones y puede funcionar como una viga, pero todo el resto de los materiales históricos, que llamamos fábricas, funcionan de una manera diferente. Y para comprender su funcionamiento, hay que tener, digamos, amoldada la mente de otra manera. Hay que cambiar de conceptos. Esto es lo que nos enseña ahora en las escuelas de arquitectura. En mis lecturas al respecto de este tema, llegó un momento que leí, no recuerdo ahora mismo dónde, que uno de los cambios fundamentales que había supuesto el abandono de la piedra era que los arquitectos empezaron a pensar en aritmética y no en geometría. Bueno, la geometría efectivamente tiene mucho que ver. La geometría tiene que ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista que estamos trabajando muy profundamente aquí, en el caso de la boda de Murcia, de cómo dar forma a cada una de las piezas, de cómo controlar el proceso de talla que da lugar a que a partir de un sillar pues se obtenga finalmente una pieza con la forma correcta acabada, pero también desde este otro punto de vista mecánico. En las obras de fábrica sabemos que para entender bien su funcionamiento y para calcularlas incluso, porque se pueden calcular, se puede comprobar, garantizar su estabilidad incluso, pero hay que pensar en que son materiales capaces de resistir muy bien a compresión, pero nada a tracción. Y eso significa que la fábrica se sostendrá de pie si es capaz de mantener un equilibrio en el que todas las partes estén comprimidas. Y al final la cuestión es de equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver directamente con la geometría. El equilibrio depende de la forma. Pierde la forma, pierde el equilibrio. Por eso la geometría tiene una función muy primordial importante en esto. De hecho, mis compañeros que se dedican a renovar, a recoger, a recuperar estos procedimientos de entendimiento histórico de cómo funcionan las obras de fábrica, muchas veces no emplean programas de ordenador, que también se puede y existen para esto, pero muchas veces sencillamente lo que hacen es cálculos gráficos, es decir, geometría. ¿Y entonces qué le podría recomendar a un arquitecto que quiere hacer una obra masiva ahora mismo? ¿O a un estudiante de arquitectura que piensa que en el futuro quiere hacer esto? Pues que se interese por estos dos aspectos. Por una parte, por la estereotomía de la piedra, porque le va a dar muchas posibilidades, porque le va a permitir conocer lo que es razonable o no desde el punto de vista del trabajo del cantero, que también es fundamental conocer el trabajo del cantero, las posibilidades de obtener una forma u otra, y también que intente formarse en esta distinta manera de entender el funcionamiento mecánico de los objetos, que es la manera tradicional, la manera que se ha tenido toda la vida. Es lo que procuramos hacer en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde hay un equipo de profesores interesados especialmente en la historia de la construcción y bueno, un equipo muy, diría yo, muy destacado si comparamos con el estado de estas cuestiones en el resto de Europa o en el resto del mundo. O sea, que se pueden ir a formar a Madrid, que les vaya a ayudar. Eso es lo que les recomiendo. En el máster de conservación y restauración,
en el grado, efectivamente. Ajá. Y hay otro tema también, es la falta de regulación, ¿no? De normativa. Sí. Entonces, ¿cómo pueden superar ese escollo? Pues estudiando, claro. Porque en estos momentos lo ideal sería que se introdujera una normativa clara para este tipo de casos. También el mismo problema lo tienen las bóvedas de ladrillo, otro tema del que también nos ocupamos. Se emplean poco las bóvedas de ladrillo, a pesar de que existen posibilidades, porque el arquitecto no sabe cómo se calcula una bóveda de ladrillo. Pero, en consecuencia, hasta mientras no tengamos unas normas a las que acogernos, es necesario conocer los métodos de cálculo para las obras de fábrica, que son relativamente sencillos. Lo que pasa es que hay que ponerse a ello. Hay que estudiarlo y hay que ser valiente y atreverse a ponerlo Sí. en práctica, ¿no? El arquitecto puede hacer estas cosas bajo su responsabilidad, pero para eso están los técnicos, para tener una responsabilidad. Por otra parte, bueno, pues también son cosas que intuitivamente uno tiene un acceso muy fácil a este tipo de problemas, que por otra parte también hay una diferencia de las obras de fábrica tradicionales con las estructuras modernas, y es que las maquetas son útiles también desde este punto de vista de evaluar la estabilidad. Nos explicó Jas Heyman, que es la persona más destacada en este tipo de temas, el profesor inglés Jas Heyman, que como el problema de la estabilidad de estos aparejos es un problema de equilibrio y de forma, funciona igual en pequeño que en grande. Es decir, uno puede hacer una construcción y si aquello se sostiene, puede aumentar todas las dimensiones al doble y también se va a sostener. Ajá. Porque no es un problema de resistencia. Eso no se puede decir de las obras convencionales actuales de hormigón y de acero, porque en esos casos, al aumentar el tamaño, aumentan las cargas mucho más deprisa de lo que aumenta la sección resistente. Que son casos distintos. Ajá. Muy interesante. Bueno, pues te vamos viendo estos días para finalizar la bóveda. Pues esperamos acabarla enseguida. Muchas gracias. Y nos cuentas después. Gracias a ti.